Hola, bienvenidos una vez más a estas cápsulas de crecimiento que estamos compartiendo con ustedes. Es una bendición poder reunirnos para tener esta meditación en la palabra. Le voy a pedir que abra su Biblia en Hebreos 11 y el que no tiene una Biblia en la mano voy a leer. Quiero observar algunos versículos por los cuales los personajes de la Biblia que aparecen allí han hecho cosas por fe. En el capítulo anterior estuve hablando qué cosas has hecho por fe. Y a veces no tenemos razón o memoria de exactamente qué cosas hemos hecho por fe. Y te voy a contar que algunas cosas que hacemos por fe las hacemos tal vez por obediencia. Creyendo que lo que dice el Señor es bueno para nosotros y por eso en obediencia hacemos las cosas que la palabra de Dios nos muestra. Pero así tal cual como Dios le habla a estas personas, a estos personajes de la Biblia que muchos de nosotros admiramos porque se dice hicieron cosas grandes por fe, nosotros también hoy día estamos viviendo y haciendo cosas grandes por fe. Dice Hebreos capítulo 11 versículo 4. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Abel dice, por fe ofreció a Dios excelente ofrenda antes que Caín. Quizás Abel no pensó, no planificó, no hubo una meditación de antemano en su corazón, en su mente y decir me voy a esforzar por dar la mejor ofrenda. Quizás solo nació en su corazón hacerlo y él fue por lo mejor, él fue y escogió lo que tenía. Él era ganadero, él era pastor de ovejas y él fue y buscó lo mejor de sus crías, como lo haría quizás alguno de nosotros, dando lo mejor de lo que tiene. Él hizo lo mejor que tenía para agradecerle a Dios lo que quería expresarle al Señor. Y nosotros hoy día a veces venimos a su presencia, venimos a su casa y tenemos la gratitud en nuestro corazón, pero no meditamos y no planificamos dar en gratitud al Señor. Qué importante que podamos aprender de la actitud que hizo de esta decisión por fe que tomó Abel. Dar lo mejor, dar con excelencia. Además de Abel, en el versículo 5, ya hablando de otro personaje, por la fe dice Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspasó Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En Génesis dice que él fue arrebatado, él fue llevado por Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre justo, porque le agradaba. Dice, caminó con Dios. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Le gustó a Dios tanto la forma de ser, de vivir, de tomar decisiones de Enoc, que Dios lo quiso llevar y lo tomó. Qué hermoso que nosotros podamos vivir agradando a Dios, que nuestra manera de ser sea para agradarle, vivir bien. Hoy día podemos vivir bien. Algunas personas me dicen, pastora, es que son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos, son tiempos que cuesta vivirlos. Yo le digo, si vivimos en fe, no. Si vivimos agarrados de la mano de Dios, no, porque caminamos obedeciendo su palabra, caminamos dirigidos por el Espíritu Santo, caminamos entendiendo que lo que
lo que el Señor establece en su palabra es lo mejor para nuestras vidas. Entonces, basados en esos principios, basados en su palabra, nosotros podemos caminar bien y vivir agradándole a Dios, sirviéndole a Dios, teniendo un corazón agradecido, dándole lo mejor de nuestras vidas al Señor. Tú que estás joven, dale lo mejor de tu vida al Señor. Si algo en mi vida yo le agradezco al Señor, es que me haya permitido conocerle desde mi juventud y servirle con todo mi corazón desde entonces, con compasión, con amor, tomando decisiones conforme a su voluntad en mi vida. Y me puedo sentir satisfecha de decir, he caminado, he vivido y he tomado decisiones agradándole al Señor en mi vida. Así que te animo a que tomes decisiones agradándole a Dios, viviendo para la gloria del Señor. Sigue el capítulo 11 siempre, versículo 7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe. Mire, me llama la atención que dice que Dios le informó a Noé de cosas que no habían sucedido nunca. ¿Qué cosas no habían sucedido nunca? No había llovido. La lluvia no era algo que conocieran en el tiempo de Noé. Nunca se había visto un aguacero, una tormenta. Sin embargo, el Señor le hablaba de un diluvio, de un fenómeno natural que iba a venir sobre la tierra. Y Noé le creyó a Dios, y en esa confianza que Dios les decía, tienes que construir un arca para salvar a tu familia y vas a meter ahí animales. Él empezó a trabajar en confianza sobre lo que Dios le había dicho y en obediencia. Cuando nosotros tenemos fe en el Dios que hemos creído, obedecemos, y eso nos hace hacer grandes cosas por fe. En realidad, esta cápsula es complemento de la anterior, donde te reté a hacer una lista de las cosas que has hecho por fe. Hoy te digo, las cosas más grandes que puedes hacer por fe, o que en mi caso yo he hecho por fe, las he hecho porque le tengo confianza a las cosas que Dios va mostrando a mi vida, que Dios me empuja a hacer, y en obediencia lo hago. Cuando yo camino en obediencia, entonces pasa el tiempo y me voy dando cuenta que hice algo en fe y le creí a Dios y logré avanzar en mi vida espiritual y logré ver la gloria de Dios, y eso me permite hoy decir, hemos hecho grandes cosas por fe, como familia, como siervos de Dios. El Señor, por ejemplo, nos ha dicho que ha puesto unción en nuestras manos para ir y orar por los enfermos. Y yo le creo a Dios, no por mis manos, sino por Él, porque su palabra me dice que por sus llagas somos sanados. Entonces yo voy a un hospital, yo voy a una casa y pongo mis manos sobre un enfermo, creyendo que el Señor tiene poder para sanarlo, y le ruego al Señor que sea conforme su voluntad en la vida de esta persona, y pongo mis manos en obediencia, y algunos se sanan. Y hemos visto la mano de Dios obrando en salud sobre los enfermos, sobre el cáncer, sobre la artritis, sobre problemas digestivos en los huesos, y hemos visto la mano poderosa de Dios. ¿Por qué? Porque camino también en obediencia, creyéndole a Dios, nos da como resultado que hacemos grandes cosas por fe. Esto no se trata de planificar, voy a hacer grandes proezas, no. Se trata de creerle a Dios, de caminar en confianza y obedeciendo las pautas que Dios nos da. Entonces, vamos a ver como resultado
grandes cosas por fe, grandes acontecimientos en la vida de nosotros y de las personas con las que nos relacionamos. Pero también, versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. Mire qué hermoso esto. Por la fe, Abraham salió sin saber a dónde iba, pero cuando llegó a la tierra prometida, vivió allí, en esa tierra prometida, como extranjero, dice la palabra, ¿verdad? Así que Dios nos ha permitido tener la palabra para poder inspirarnos en ver otros hombres y mujeres que en obediencia caminaron hacia donde Dios les mostraba. Y el Señor los sostuvo, los cuidó, y ahí vieron su mano poderosa. Y vieron algunos, no todos, el cumplimiento de las promesas. Otros vieron el parcial cumplimiento de las promesas. Y algunos no vieron el total cumplimiento de las promesas. Todavía hay tiempo para que en algún momento que el Señor disponga la resurrección, ellos puedan ver el cumplimiento de sus promesas. Así que yo te animo a que el Señor, te animo a confiar en el Señor, a creerle y a obedecerle, porque solo así verás el cumplimiento de sus promesas y podrás creer y confiar que Él te permite hacer grandes cosas por fe. Quiero dejarte por último el Salmo 40, versículo 1, dice, pacientemente esperaré a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, y verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Mire qué hermoso este salmo. Pacientemente espera en Jehová. Pacientemente. ¿Y eso qué quiere decir? Que quizás en algún momento, o este sea tu momento de impaciencia, quizás hayan dificultades, quizás venga duda. Yo te animo hoy, espera en Jehová, como dice este salmo. Espera pacientemente en el Señor. Dice, Él te sacará del pozo del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Y Él pondrá tus pies sobre la peña, enderezará tus pasos y pondrá cántico nuevo en tu boca. Alégrate. Si estás pasando por dificultades, por fe, si estás pasando por desesperación, por obediencia, vas por buen camino. Vas por buen camino. Dios está contigo. Anímate. Dios está contigo. Si este video es de bendición para tu vida, compártelo y déjame un comentario. Dios me ha bendecido con esto. Dios me anima con esto. Deja un comentario aquí al final y vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias por este tiempo hermoso que nos permites compartir tu palabra. Te ruego que animes, que tu Santo Espíritu anime a mis hermanos que están pasando por un tiempo quizás de desesperación, desesperanza, Señor, de dificultades, de tropiezos, que sean, Señor, fortalecidos en fe por ti, que sean animados en su obediencia, Señor, para seguir adelante en el camino de la verdad y de la vida, que es en ti, mi Jesucristo amado. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.